Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Washington Directo, este podcast que intenta un poco colaborar con todo el tema del análisis de una manera cordial, de una manera súper relajada, pero aquí en el corazón de Washington, D.C. Acá estamos en el terreno del Congreso de los Estados Unidos, se están pasando muchas cosas cada día. Y quería hablar de un tema importante que apareció hoy día en los medios de comunicación y que ha causado bastante análisis en esta última etapa más reciente del gobierno de Donald Trump, y es un poco la salida de Elon Musk, el multimillonario que ha estado colaborando con estos esfuerzos de desmantelar el gobierno federal y, en sus palabras, hacerlo más eficiente, disminuir el gasto superfluo, el desperdicio de fondos. Eso es un poco el discurso que se da desde el gobierno de Donald Trump, un discurso que es altamente criticado por los sectores más progresistas de los Estados Unidos, que piensan que es falso, que el verdadero incentivo es básicamente manipular el poder del gobierno federal para disminuir un poco las regulaciones y beneficiar a los más millonarios de este país. Eso es un poco las dos visiones polarizadas, contradictorias, con respecto a todo lo que tiene que ver con debilitar al gobierno federal de los Estados Unidos. Elon Musk tenía cierto número de días contados, como es un agente especial del gobierno de los Estados Unidos, es decir, nombrado por el presidente de manera directa, un nombramiento que no pasa por el Congreso, etcétera, etcétera. Son condiciones temporales, entonces no podía continuar siendo parte del gobierno de manera indefinida. Por eso ya se venía a venir que legalmente tenía que terminar un poco con su participación activa en el gobierno de Donald Trump. Así que, ¿y qué hizo Elon Musk en este tiempo tan activo, tan controversial, lleno de polémica acá en el gobierno federal de Washington? Bueno, fue contratado para liderar esta oficina que se llama en inglés DOGE, que es DOGE, la oficina para garantizar la eficiencia, con el objetivo primario de haber ahorrado $2 trillones, que es una cantidad enorme de dinero, y la verdad es que en ese sentido se quedó bastante corto, y es parte de la crítica, que la verdad que hubo mucho aspaviento comunicacional, hubo mucho tema simbólico, mucho escándalo ante los medios de comunicación en cuanto a estos anuncios de una tremenda cantidad de ahorros, pero al fin y al cabo el ahorro fue marginal, alrededor de $170 mil millones, que es bastante pequeño, pero al mismo tiempo provocando una crisis importante dentro del funcionamiento del gobierno federal. Y en ese sentido, Elon Musk se convirtió, yo diría, en uno de los personajes más polémicos y más antagónicos de muchos de los sectores del país que se vieron perjudicados por estos recortes, ¿no? Hay que recordar que aproximadamente, por acá tengo las cifras, se despidieron o perdieron su empleo más de 280 mil empleados federales. Imagínense que tiene un efecto importante en el desempleo, especialmente aquí en Washington, D.C. Para que la gente que me está escuchando entienda, esta es una ciudad extremadamente federal. Todas las agencias federales tienen una sede importante: el Departamento de Educación, de Vivienda, Laboral, la Administración del Seguro Social. Todos esos departamentos están aquí en Washington, lo que implica una cantidad enorme de empleados y familias que viven y que dependen de sus salarios acá en la ciudad. Una gran cantidad de ellos perdieron su empleo, lo que ha repercutido fuertemente en la economía local y, por supuesto, en la moral de un gobierno federal que ha sido fuertemente golpeado por el gobierno de Donald Trump. Una cosa importante, quería un poco mencionar cuáles son las agencias que fueron más perjudicadas por estos recortes de Donald Trump, y son varias. Entre las más importantes, USAID, que es una de las organizaciones importantes que manejaba dineros a nivel internacional de ayuda para el desarrollo internacional, con un impacto en ciertos países bastante pobres, especialmente en África, aunque también acusado por muchos sectores de ser un poco un arma clandestina de la CIA en ciertas operaciones especiales o de influencia dentro de los gobiernos o regímenes de otros países. Así que ahí hubo un doble estándar en cuanto a eso, gente criticando fuertemente cómo se había perjudicado a USAID, pero al mismo tiempo
otra gente celebrando el hecho de que esa agencia se cerrara por sus connotaciones negativas, ¿no? Otra agencia es la HHS, que es el Servicio de Servicios Humanos y de Salud, de la cual depende la organización más importante de investigación de salud y ciencia del mundo, que es los Institutos Nacionales de la Salud, NIH por sus siglas en inglés, extremadamente importante, una cantidad enorme, miles de personas perdieron su empleo, afectando investigación médica, científica, etcétera, etcétera. Se afectó también al Departamento del Seguro Social, que es uno de los más, digamos, delicados para la vida de las personas, especialmente de las de menos recursos. Se afectó también al GSA, que es la Administración General de Servicios, que maneja una cantidad enorme de bienes raíces del gobierno federal. Se afectó al Departamento de Seguridad Interior, o la DHS, que es la que tiene que ver con todo el tema de la inmigración, que pese a que es una de las prioridades importantes de Donald Trump, hay que recordar que él prometió la deportación de 1 millón de inmigrantes cada año. Esta organización también fue afectada por algunos recortes. A la Oficina de Desarrollo de Vivienda Urbana también fue afectada, una cantidad enorme de personas, como ya comenté, alrededor de 280.000 empleos perdidos. Así que, y volviendo un poco al tema de Elon Musk, Elon Musk se ha transformado o se ha querido transformar en un factor de influencia directa en la política de los Estados Unidos. Hay que recordar por qué tuvo una importancia tan fuerte dentro del gobierno de Donald Trump, porque gastó bastante dinero en su campaña, casi 300 millones de dólares que invirtió Donald Trump en la campaña, perdón, que invirtió Elon Musk en la campaña de Donald Trump, lo que le garantizó, digamos, una posición importante en el gobierno federal. Mucha crítica interna en cuanto a la transparencia, porque claro, hay que recordar que comunicacionalmente frente al público republicano, la idea de DOGE, esta organización, este departamento sui generis que buscaba la eficiencia en el gobierno federal, la idea era que aumentara justamente eso, eficiencia, transparencia de los fondos, pero al mismo tiempo provocó bastante polémica por la forma en que se hicieron estos recortes sin ningún tipo de planeación, recortes arbitrarios afectando temas importantes. Va a quedar para la historia, por ejemplo, el hecho de que se afectó la investigación del cáncer de niños, que se afectaron programas alimenticios importantes para la población, internacionalmente también. Y Elon Musk buscó siempre ser un factor político, y yo diría que tuvo demasiada confianza en su influencia, porque por ejemplo también intentó influenciar una elección en Wisconsin, gastando 20 millones de dólares, que es un récord histórico en una elección de un juez para la Corte Suprema del estado de Wisconsin. Un poco para generar una idea comunicacional de que su influencia no solamente estaba en Washington, sino que también a nivel nacional y a nivel local. ¿Por qué? Porque se quería apoyar a la elección de un juez conservador. Y eso fue un tremendo fracaso. Muy al contrario, el candidato del Partido Demócrata superó en 10 puntos al candidato conservador, y eso fue un fracaso que se identificó de una manera cercana con Elon Musk. Y en ese sentido mostró un poco que no era infalible, ¿no? Este multimillonario. Yo quiero destacar otro tema importante que da un sentido un poco hipócrita a todo este liderazgo de Elon Musk intentando ser eficiente o ser transparente en cuanto a los gastos de gobierno, porque el propio Elon Musk, que es un multibillonario extremadamente rico, también tiene contratos muy fuertes con el gobierno federal de los Estados Unidos, y se le criticó constantemente desde el Congreso, aquí a mis espaldas. Partido Demócrata y la oposición le criticó fuertemente ese doble estándar, porque efectivamente, por ejemplo, Elon Musk ha obtenido más de 7.000 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa, 15.000 millones de dólares con la NASA. Ustedes saben que él tiene una empresa importante de cohetes espaciales, y claro, 15.000 millones de dólares fueron directamente a su empresa espacial. Ha tenido también una influencia en contratos relacionados con el Departamento de Estado. Había uno bastante polémico que iba a ser con Tesla, y que, bueno,
favorablemente fue parado a tiempo porque se le iban a dar 400 millones de dólares. Imagínense él siendo empleado de gobierno y que su propia empresa iba a ganarse otro contrato multimillonario con el Departamento de Estado, que es como la Cancillería, ¿no? Entonces, hay un tema complicado con Elon Musk, que puso dudas en cuanto a que si el tema de la eficiencia era el objetivo concreto de todo lo que hizo durante estos meses aquí en el gobierno federal. Hay que recordar, bueno, ¿cuál es el objetivo de Elon Musk? Es un misterio todavía, aunque hay ciertas pistas. Hay que recordar que él es libertario, es decir, él no cree en el poder del Estado. Él desearía un sistema extremo en que no existe el Estado, que no hay regulaciones, que no hay ningún tipo de control desde el Estado y que las personas puedan ejercer su labor de una manera libre con respecto a sus propias habilidades. Él no cree en la equidad, él no cree en el apoyo del Estado a las personas. Entonces, eso explica también desde el punto de vista filosófico cuál ha sido un poco el impacto de su obra, que ha, digamos, destruido una cantidad importante de lo que se venía creando por décadas en torno al gobierno federal. Hay un impacto muy fuerte que se va a sentir muy fuerte en los próximos meses en términos sociales, por ejemplo, ayuda alimenticia para familias pobres, el tema de Medicare y Medicaid, que es como un seguro de salud para la gente con menos ingresos. Eso viene un golpe fuerte porque se le están quitando muchos fondos, todo el tema del Departamento de Educación, que no solamente entrega ayuda en cuanto al aprendizaje, sino que también tiene programas alimenticios para los estudiantes, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de impactos sociales que se va a sentir prontamente en el país, especialmente en los sectores rurales, en los estados más pobres, donde los propios estados no tienen suficientemente o fondos suficientes para compensar la disminución de los fondos federales. Así que ese es un tema pendiente que vamos a ver cómo va. Pero bueno, el último día de Elon Musk se le hizo una despedida. El propio presidente Trump dijo que iba a mantenerse un poco vinculado con el gobierno, aunque Elon Musk también hizo un par de entrevistas donde señala que no concordó con todo lo que hizo. En estos meses efectivamente hay muchos miembros del gabinete, se ha filtrado que habían tensiones al interior del gabinete ministerial contra Elon Musk, porque tiene él un estilo muy independiente, no muy colaborativo, y en ese sentido había tensiones. Así que la duda queda si Elon Musk se retira solamente por el tema legal administrativo o se retira también porque ya no tiene espacio político. Otro tema importante, hay que recordar que él tuvo una pérdida enorme, especialmente de su empresa Tesla, que tiene un contacto directo con los consumidores, sus autos eléctricos. Eso, él ha perdido una cantidad enorme, más del 50% del valor de la empresa por su labor en esta oficina de eficiencia del gobierno, que impactó una cantidad enorme de personas. Ya estamos viendo 280.000 personas, imagínense cuántas familias fueron afectadas, y la verdad es que se identifica su nombre con Tesla, y en ese sentido ha perdido una cantidad enorme de dinero, y fue tanto así que lo que pudimos ver, una cosa increíble, como el propio Donald Trump promocionó los autos Tesla desde la Casa Blanca, enfrente de la Casa Blanca, un poco haciéndole marketing, promoción gratis a Elon Musk para compensarlo un poco por las pérdidas monetarias de su propia empresa. Así que un día bastante activo, como buen viernes aquí en Washington DC. Los saluda enormemente Patricio Zamorano, periodista, analista político, comentarista de televisión, aquí para Washington Directo. Un saludo para todo el planeta.